Comienza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio y los medios digitales son protagonistas y testigos de los hechos locales, nacionales e internacionales. Informativo C20. Un espacio participativo de análisis en una presentación del grupo CIM Producciones con sus estaciones sonoras Eco Radio Estéreo y Comunicar 20 con los medios aliados, La Reacción Prensa Digital, Mundo Help e Impulsa Radio. Informativo C20, la mañana con café, música e historias. Informativo C20, escúchalo en la radio virtual y síguelo en las redes sociales. Informativo C20, en la mañana. Saludos a aquellos que nos siguen a través de las señales de las estaciones del Grupo Cima Producciones, de la Reacción Prensa Digital y también de Mundo Help e Impulsa Radio. Este es el informativo. Hoy jueves es 4 de diciembre del año 2025. Saludamos a William Rojas de la Reacción Prensa Digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y desde los estudios de www.lareaccionprensa.com nos conectamos con el grupo Cima Producciones y sus medios aliados. Damos inicio a las noticias de hoy. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. A lo largo de la mañana de este jueves, el IDEAM pronostica condiciones secas con nubosidad variada en la capital del país. La situación cambiará hacia el mediodía con el fortalecimiento de la nubosidad y lluvias ligeras en Suba y en Gativá. La nubosidad seguirá aumentando a medida que avance la tarde y se esperan lluvias en Fontibón, Santa Fe, Candelaria, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. El panorama se mantendrá de esta manera y en la noche habrá lloviznas intermitentes en Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa y también en la localidad de Kennedy. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. Los mejores niveles de almacenamiento en los embalses, el avance en la estrategia de seguridad hídrica, la puesta en marcha de nuevas obras y el control de las defraudaciones de fluidos permiten proyectar un mejor panorama para el abastecimiento de agua en el año 2026. Así lo informó la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Natasha Bendaño, durante el encuentro anual de rendición de cuentas con los medios de comunicación. La funcionaria destacó que tal como se había proyectado, el volumen de los embalses se recuperó y actualmente se cuenta con 102.8 millones de metros cúbicos más de agua que en el mes de abril, mes en el que se levantó el racionamiento. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, celebró la aprobación en primer debate del presupuesto distrital para el año 2026 que asciende a 40.400.000 millones de pesos. De este monto, el 80% se destinará a inversión en obras y programas, 5.3 billones a gastos de funcionamiento, 2.6 billones a pago de deudas según la administración. El gasto de funcionamiento apenas aumentará 1.1%, mientras que los ingresos del distrito se proyectan con un crecimiento del 8.2% y la economía de Bogotá con un 3.4% para el año 2026. Llegan las noticias de Bogotá con análisis. El historial criminal de los delincuentes que asesinaron al joven estudiante Jean-Claude Bossard en la localidad de Usaquén. ¿Por qué se permite su accionar? Análisis. En la noticia distrital queremos enviar un mensaje y un sentido pésame por la muerte del joven Jean-Claude Bossard, de 29 años, un joven estudiante
que murió tras recibir un impacto de bala por unos delincuentes en la localidad de Usaquén. Nuestro más sentido pésame para su familia, para todos los que han sufrido esta infamia, porque hay que decirlo, es una infamia, no solo en Usaquén, sino en amplias zonas de Bogotá. Y es que el historial criminal de estos atracadores no tiene fin. Es un historial en el cual se tiene claro que ya venían azotando la localidad de Usaquén. Un primer atraco ocurrió el lunes 10 de noviembre, cuando a la 1:30 de la tarde robaron a un vehículo de Renault Logan, un señor, en donde se evidencia que con la misma modalidad se acercaron y hurtaron las pertenencias de esta persona. Un segundo hecho ocurrió el 20 de octubre, hacia las 2 de la tarde. Iban conduciendo una motocicleta por la calle 106 con carrera séptima, se detuvieron en un establecimiento de comercio y allí cometieron el robo. Se evidencia que el más reciente ocurrió el pasado 13 de noviembre, en el momento en el que la motocicleta sube un andén y roba las pertenencias de este otro ciudadano. Esto sucedió hace cerca de 20 días, mismo estilo, la misma pareja de atracadores, con la misma manera de ejercer presión criminal. Yo me pregunto, si hay un historial de estos delincuentes, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están las acciones pertinentes para poder judicializar y encarcelar a estas personas? El joven capturado, les cuento, es un joven, ojo a esto, menor de edad, estudiante del 9º grado. Y lo que más absurdo se parece a esto es que al ser un menor de edad no va a recibir el mismo tratamiento penal como si estuviera siendo mayor de edad. Y es que una pena de este calibre contra un homicidio en estas condiciones puede superar los 30 años de prisión. Sin embargo, el Código de Infancia y Adolescencia señala que para estos casos un máximo de pena son 8 años. 8 años para este delincuente. ¿Qué está sucediendo con la juventud en el país? Hemos visto cómo instrumentalizan a los más jóvenes en todas las zonas del país. Si no son las guerrillas, son las bandas delincuenciales. Si no son las bandas delincuenciales, son otros grupos al margen de la ley. ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Qué está sucediendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es momento, señor y doctor Carlos Fernando Galán, usted, el alcalde, que se hizo elegir bajo el eslogan Bogotá camina segura, es preciso que tomen acciones contundentes. Ahora, de forma inmediata, hay que mirar qué está pasando con la seguridad. Pero también no es solamente el alcalde. Esto es un llamado para el sistema judicial colombiano. ¿Cómo es posible que se tiene conocimiento de estas actuaciones criminales y hay que esperar a que muera un ciudadano decente, un ciudadano, un joven promesa, como pasó en Usaquén, para que tengamos que estar hablando de estos temas? Definitivamente es momento de tomar acciones. El sistema judicial debe ser reformado y el alcalde mayor asumir pues su mandato por el cual fue elegido. Es lamentable, señores, es muy triste ver este tipo de noticias y por eso reitero mi sentido pésame por este joven. Seguimos con las noticias de hoy, 4 de diciembre del año 2025. Informativo C20. A un clic de la información. Para este 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la fecha y hora de la ciclovía nocturna. De acuerdo con el comunicado de prensa que emitió el distrito, se realizará de hoy en 8 días, el 11 de diciembre, entre las 6 de la tarde y la medianoche. En esta ocasión, y siguiendo la publicación oficial, se habilitarán 95 kilómetros en diferentes puntos de la ciudad para que los capitalinos disfruten de total libertad para sus viajes en bicicletas. El tema de seguridad es importante en la capital de la República. Hay un dato escalofriante que dice que más de 300 personas al día son víctimas de robo en la capital de la República, extorsión, violencia familiar, agresiones sexuales y demás. A continuación, el informe de seguridad con Mundo Help. Rápido, preciso, seguridad al día en un flash. Desde los estudios de Mundo Health saludamos a toda la audiencia del informativo C20. A continuación, las notas de seguridad. Soy el Inge Andrés Sánchez y estás escuchando Mundo Health. Atención, Bogotá.
Una nueva alerta sobre seguridad en la capital. La Personería de Bogotá advierte que cada día más de 300 bogotanos se convierten en víctimas de hurto. Los reportes indican un preocupante incremento del 73% en extorsiones, además de un elevado número de delitos relacionados con violencia intrafamiliar y agresiones sexuales. También se advierte la existencia de más de 600 puntos críticos en la ciudad, relacionados con microtráfico, cobros informales y presencia de bandas delincuenciales que incluso reclutan jóvenes. Estos datos evidencian un deterioro en la seguridad y una creciente vulnerabilidad de la comunidad. Los hurtos ya no son hechos aislados, sino un fenómeno diario. La combinación de hurtos, extorsiones, violencia familiar y delitos sexuales, junto al microtráfico y bandas delincuenciales, señalan un panorama complejo que va más allá del simple hurto callejero. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para que adopte medidas de prevención. Evite portar objetos de valor a la vista, sobre todo en el transporte público, calles transitadas o sitios de alto riesgo. Mantenga especial cuidado en zonas consideradas puntos críticos. Exija seguridad. Esté alerta a comportamientos sospechosos y evite recorrer estas zonas en solitario. Si es víctima o testigo de un hurto, extorsión, violencia intrafamiliar u otro delito, denuncie. La denuncia es una herramienta clave para desarticular redes delincuenciales. Promueva la solidaridad comunitaria. Compartir información, apoyar a vulnerables y estar atentos colectivamente puede ayudar a prevenir más delitos. Rápido, preciso, seguridad al día en un flash. En medio de los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de seguridad, llega una noticia que genera expectativa y abre espacios de cooperación internacional. La capital colombiana fue escogida como la sede del segundo Encuentro Internacional de Seguridad Urbana, conocido como RISU. Este evento reunirá autoridades, investigadores y expertos de 13 países, quienes trabajan activamente en prevención del delito, intervención comunitaria, tecnología aplicada a la seguridad y modelos exitosos de convivencia. La realización de este encuentro confirma que la situación de seguridad en Bogotá está en la agenda internacional y requiere soluciones de fondo. RISU busca fortalecer el intercambio de experiencias, identificar estrategias efectivas y fomentar alianza entre instituciones y gobiernos para enfrentar fenómenos delictivos que afectan a millones de ciudadanos. Los organizadores señalan que este encuentro podría derivar en cambios de política pública, nuevas redes de colaboración y proyectos concretos que mejoren la capacidad institucional para anticipar, contener y reducir los delitos que más afectan a la población. El evento llega en un momento clave, cuando la ciudadanía reclama resultados y una mayor articulación entre las entidades responsables de garantizar la seguridad y la convivencia en el territorio. Y el segundo Encuentro Internacional de Seguridad Urbana representa una oportunidad para que Bogotá no solo exponga sus retos, sino que también adopte propuestas globales que fortalezcan su respuesta frente a la criminalidad y mejore la tranquilidad de sus habitantes. Desde Seguridad al Día, estaremos atentos a los anuncios, compromisos y conclusiones que surjan de esta importante cita internacional. Al aire, Mundo Help. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el gobierno nacional emitió un paquete de medidas con el fin de estabilizar el precio del gas en el corto y mediano plazo. El objetivo es proteger a usuarios residenciales, pequeños comercios, taxistas y sectores productivos. La resolución, que se emitirá, consta de 20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país. El proyecto también permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata. De acuerdo con el jefe de la cartera, la especulación no puede marcar el rumbo de este mercado. Informativo C20. Claridad y contexto. El panorama de las exportaciones en Colombia tiene grandes retos, puesto que se registra una variación en los sectores comerciales. Por una parte, el sector agrícola se ha posesionado como uno de los sectores con más ventas en el exterior.
Entre enero y septiembre de este año, el agro tuvo un aumento de ventas del 30% solo para Estados Unidos. Las agroexportaciones siguen siendo el principal soporte de las ventas externas del país, especialmente en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá y México, que recibirán precisamente un aumento significativo de turistas durante el Mundial de Fútbol del próximo año. Noticias nacionales. Este es el análisis. En la noticia distrital les cuento que existe un panorama crítico en materia fiscal del país y de un presupuesto desfinanciado para el año 2026. Es la advertencia que da la Contraloría General de la Nación. Así es, con el ritmo actual de la caja y el mal pronóstico de la reforma tributaria, se evidencia que estamos en graves aprietos financieros, señores. Y es que la primera preocupación que expone la Contraloría se relaciona con el recaudo, que para el mes de octubre del presente año se encontraba por debajo de la meta, es decir, en 9,8 billones de pesos. Este dato, por supuesto, refleja que hay menos nivel de recaudo y que hay un rezago, por supuesto, de tiempos atrás o de tributarias pendientes que no han cumplido sus esfuerzos. Es decir, las tributarias pendientes del gobierno Preto que traen maitado y que no se ha cumplido. Segunda alerta, la pobre ejecución que se deriva en pérdidas por apropiación y constitución de reservas presupuestales significan o reflejan una falta de eficiencia en el gasto. Y es claro señalarlo, el gobierno Gustavo Petro es uno de los gobiernos más derrochones, que más gastan, pero no es un gasto eficiente, es un gasto por gastar. Y una tercera señal que me parece aún más preocupante resaltar es el crecimiento del déficit fiscal tras la activación de la cláusula de escape, que era pues acabar con la regla fiscal. Esto lo que hizo fue sobreendeudar al gobierno y pues evidentemente se proyecta un déficit para el 2025 del 7,1% del PIB. Es claro señalar que hay varios elementos a tener presente. Primero, hay unos recursos sin ejecutar, es decir, un dinero que no se ha destinado a bienes o servicios públicos frente a las necesidades más urgentes. Por eso la Contraloría le hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para hacer un reajuste presupuestal. Y esto lo vemos claramente señalado. Un ejemplo, el Ministerio de la Igualdad con un presupuesto de 2 billones que tenía una pobre ejecución menor al 10%. Si eso sucedía con un ministerio que supuestamente era el mayor orgullo del gobierno, ¿cómo creen ustedes que es el panorama subsiguiente a lo que está señalando la Contraloría? Y el otro aspecto a señalar es que haber logrado el desastre de traspasar la regla fiscal, pues básicamente lo que hizo el gobierno fue, pese a cualquier advertencia y pese a cualquier situación de señal del mercado, pues claramente se aumentó la deuda. Esto es lo que sucede. Hay una rigidez del gasto presupuestal del 92% en la nación y eso se evidencia pues en las cuentas, porque tarde o temprano las deudas hay que pagarlas. Para el año 2026 se espera un déficit fiscal, se reduzca un 6,2% del PIB. Sin embargo, este pronóstico está amarrado a que haya un mayor recaudo, mayor dinero que debe recoger el gobierno, cercano a una reforma de 16,3 billones, y el panorama actual político en el que se encuentra no va a ser posible. Lo otro es, y lo más importante, es el control del gasto. Este es un gobierno que ha gastado de una manera exorbitante, inexplicablemente, más los casos de corrupción, que se evidencia que estamos en déficit. Esa es la realidad. El gobierno Gustavo Petro está en déficit. Y la verdad hay que decirlo, los números son claros, la economía se resiente y así algunos digan de que estamos en el mejor momento del mundo, que es generando deuda excesiva. Repito, señores, la deuda tarde o temprano hay que pagarla. Seguimos con las noticias de hoy. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20.
El fenómeno de la niña asociado a un enfriamiento global podría aparecer de forma débil entre diciembre y febrero, pero muchas regiones seguirán registrando temperaturas elevadas, informó la Organización Meteorológica Mundial. Según la última actualización de esta agencia de la ONU, hay un 55% de probabilidades de que un episodio débil de la niña influya en las condiciones meteorológicas y climáticas durante los próximos 3 meses. Este fenómeno se caracteriza por el enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico tropical, con nubosidad y lluvias intensas. Escuchas el informativo C20 a través de Ecoradio Estéreo, Mundo Health, Comunicar 20, Impulsa Radio y la Reacción Prensa Digital. El conservador Salvador Nasralla del Partido Liberal logró sacar una ventaja de 10.000 votos a su rival Nasri Tito Asfura del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo de Donald Trump después de reanudarse el conteo de resultados preliminares de las elecciones en Honduras. Con el 70% escrutado, Nasralla acumula 893.718 votos, el 40.16%, frente a Asfura, que obtiene 883.639, el 39.70%, lo que hace una diferencia de algo más de 10.000 votos a favor del candidato presidencial del Partido Nacional. Escuchas el informativo C20. Autoridades francesas confirmaron que a partir del 14 de enero el emblemático museo aplicará un incremento del 45% en el precio de las entradas para viajeros que no formen parte del espacio económico europeo, una medida que busca reforzar la seguridad, la infraestructura y el mantenimiento de uno de los sitios culturales más visitados del mundo, Louvre. Según informó el vocero de este museo, los turistas provenientes de naciones extranjeras pagarán unos 32 euros por la entrada general al Museo del Louvre. En el caso de quienes recorran el lugar en un grupo guiado, el valor será de 28 euros por persona. La decisión se tomó con la expectativa de que este ajuste represente entre 15 y 20 millones de euros adicionales cada año, fondos que se destinarán a la modernización del museo y atender las necesidades estructurales que se han acumulado con el paso del tiempo. Noticia internacional con análisis. Tremendo tema. El cartel de los soles, Tren de Aragua, FARC y el ELN son financiados por el chavismo, según declaraciones de un ex general de inteligencia, Hugo El Pollo Carvajal. Este es el análisis. En la noticia internacional les cuento que el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y las FARC, así como otros grupos al margen de la ley, grupos residuales urbanos, son financiados por el gobierno del narcotirano Nicolás Maduro, por el chavismo, como es el nombre correcto que se debe dar, según versiones del Pollo Carvajal, así es, del general Hugo Pollo Carvajal, como le hacen llamar, en una carta que le envía al presidente Donald Trump. Y es que el general Hugo Carvajal, o ex general Hugo Carvajal, no era nada más y nada menos que el director de inteligencia del chavismo. Es quizás uno de los informantes más importantes que hoy tenemos, informantes de la verdad, informantes que hoy nos permite la ciudadanía conocer estos entrampadas formas que tenía la narcotiranía o que tiene la narcotiranía para sostener su gobierno decadente. Y es claro señalar en un documento que presentó Carvajal a Donald Trump en inglés, escribió: para espiar mis pecados, contando toda la verdad para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante años. Y es que, como ya lo habían divulgado algunos medios, el Cartel de los Soles, por ejemplo, al tiempo que afirmaba de, digamos, no existir, pues les cuento que en las conversaciones internas que tenían ellos, de las cuales Hugo Carvajal tenía presencia por ser el director de inteligencia, se señalaba que el plan era inundar, o es inundar de cocaína a Estados Unidos, y esto es con asesoría cubana. Es decir,
los cubanos, la inteligencia cubana, una de las inteligencias más antiguas y poderosas que tiene el continente, le asesoró al cartel de los soles, a todo este cartel criminal, inundar de cocaína a Estados Unidos para de esa manera hacer un contrapeso en la guerra. Y lo más terrible aún es que hubo apoyo estatal para brindarle economía, armamento, pasaportes a grupos como el Tren de Aragua. Este financiamiento que se le da a estos bandidos, a estos grupos, al Tren de Aragua, uno de los grupos criminales que hoy tienen mayor presencia en el continente americano y en todas las zonas, y como lo estamos padeciendo también en Colombia, en Perú, en Chile, y de los cuales aquí el suscrito lo ha dicho en infinidades de veces y ha expuesto a estos bandidos y por los cuales lamentablemente he recibido mis amenazas, pues vuelvo y lo digo una vez más, Tren de Aragua financiado por el cartel de los soles, financiado por el chavismo, precisamente para inundar las calles de cocaína, inundar las calles de criminalidad, hacer todo tipo de ataques a la ciudadanía de bien. Dice el Pollo Carvajal, fui testigo personal, abro comillas obviamente, fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. Señala añadiendo el uso de la droga como instrumento contra Estados Unidos. También especifican la colaboración con las FARC y el ELN. Yo sé, mi estimada audiencia, que esto que estoy diciendo quizás no sea nuevo, pero lo que me vale la pena resaltar de la noticia es que el exdirector de inteligencia ya lo ha revelado en una carta y al estar el presente le da mucha mayor validez a lo que hemos venido denunciando. Y es claro señalar, como se lo ha especificado en el portal de la Reacción Prensa, de los orígenes de estos grupos criminales, cómo se han influenciado para cometer los más altos delitos en el país. Recordemos el homicidio contra el excandidato presidencial, un homicidio lamentable que sufrimos los colombianos, el excandidato Miguel Uribe, quien fue asesinado por grupos de las disidencias. Estos grupos se apalancan con estos criminales del Estado venezolano, del país venezolano, y lo que terminan es atentando contra nuestro orden constitucional. Y todo esto apoyado y financiado por Cuba. Es necesario tomar acciones contundentes, sobre todo porque lamentablemente en el país no tenemos una política pública clara a nivel nacional en materia de estas bandas delincuenciales, y más aún con un presidente que considera que el Tren de Aragua son unos pobres jóvenes que no tienen cómo sobrevivir y deben recurrir a la criminalidad. Entonces, estimada audiencia, debemos prestarle mucha atención a estas declaraciones del Pollo Carvajal, como se le dice al ex general de inteligencia del chavismo. Hay que estar muy atentos y denunciar. Denunciar es lo que debemos hacer aquí desde la prensa libre, la prensa escrita, la prensa radial, para que salvaguardemos las garantías y libertades de los ciudadanos. Seguimos con las noticias de hoy. Los deportes en el informativo C20 en la mañana. El Ministerio del Deporte anunció a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control la suspensión del reconocimiento deportivo al Pereira por incumplimiento en sus obligaciones laborales y seguridad social. La decisión, que se formalizó luego de una revisión detallada de los reportes y obligaciones del equipo, implica que la directiva del conjunto Matecaña deberán responder en un plazo de 10 días. En este periodo podrán interponer los recursos de apelación y contradicción establecidos en la normativa vigente, además de demostrar que cumplieron de manera completa y verificable con los pagos relacionados con contratos laborales y obligaciones derivadas de estos. Bueno, Colombia logró un título importantísimo a través de Jorge Carrascal, que es un jugador que juega en el Flamengo de Brasil de la Copa Libertadores, y resulta que este muchacho organizó una fiesta el 1 de diciembre. Eso sí, les dijo a los compañeros, no lleven a sus parejas, porque aquí hay muchachas. Esta fanfarria fue muy comentada en redes sociales porque se compartió información en la que se habla de peleas, romances, presencias de figuras controvertidas. Así detallaron los diarios Tierra do Brasil y Daily do Garotinho.
Aunque no se conoce el lugar específico en que se llevó a cabo este evento privado, trascendió que hubo peleas entre mujeres, presuntamente, llamaron a algunos jugadores, infidelidades de parejas de jugadores que ya estaban casados y de caos en el equipo. ¿Qué haremos con los colombianos? Muy buenos jugadores, pero poquito en la cabeza, ¿ah? Cositas interesantes en la mañana. Tenemos el primer finalista del fútbol colombiano y es el Deportes Tolima, que empató a 0 con el Bucaramanga en la Ciudad Bonita, así que ya Tolima es finalista del fútbol profesional colombiano y esa es una buena noticia, ya que es un equipo que, sin tener una gran nómina, ha logrado con el señor Lucas González, que es su técnico, consolidar una nómina de muchos laburantes, de mucho esfuerzo, y qué bien por el Deportes Tolima. A primera hora Fortaleza perdió 1-2 con Independiente Santa Fe, ambos ya eliminados. Hoy a las 6 de la tarde un partidazo, Nacional Medellín. Medellín tiene que ganar si quiere seguir en la lucha, pero dependiendo de muchos resultados, y Nacional, que perdió el partido pasado con Junior, debe ganar para seguir también ahí, pendiente de su clasificación. Y a las 8:35 de la noche el Junior de Barranquilla, que tiene la primera opción, se enfrenta al América de Cali. Si Junior gana y por ejemplo Nacional y Medellín empatan, pues ya tendremos los finalistas del fútbol colombiano. Hoy se definen muchas cosas y, contrario a lo que muchos pensábamos, esto se definió muy temprano. En los Juegos Bolivarianos que se juegan en Lima y Ayacucho, Colombia acumuló 107 medallas de oro, está al tope de la tabla, 107 oros, 92 platas y 63 bronces. Venezuela tiene 69 de oro, Perú 54, Chile tiene 39 y Ecuador pasa a Guatemala y ahora tiene 27 medallas de oro. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. Les comentamos de los indicadores económicos para este día, la tasa representativa del mercado 3.780 pesos. Les comentamos que el petróleo WTI al alza $59.01 y el Brent $62.73. El café colombiano baja, se cotiza hoy a $4.02 la libra. Les comentamos que el euro se cotiza a 4.408 pesos y un Bitcoin $93.033. Informativo C20. A un clic de la información. Y para esta época de fin de año, las disqueras se destacan por su catálogo. Pues resulta que efectivamente logran en este mes de diciembre y en enero una oferta que representa algo más del 30% de lo que venden en todo el año. Hay empresas disqueras que todavía existen a pesar de la situación de que ahora se reproduce mucho en redes y medios digitales, como Discos Fuentes y Codiscos, que logran un importante recaudo de dinero. Las ventas de Discos Fuentes en el último trimestre representan el 30% de los ingresos anuales, donde se siguen escuchando agrupaciones clásicas, Los Diablitos, El Binomio de Oro, Los Gigantes del Vallenato y por supuesto el Grupo Nietzsche. Durante esta temporada navideña, ellos, los señores de Codisco, logran un porcentaje significativo de ventas. El consumo de los colombianos se destaca por la elección de música en las festividades navideñas. Una de las tradicionales es los 14 cañonazos bailables, que llega al volumen 65, aunque la gente prefiere, cosa también particular, dice este estudio, recordar los años 70 y 80. Comienza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio y los medios digitales son protagonistas y testigos de los hechos locales, nacionales e internacionales. Informativo C20. Un espacio participativo de análisis en una presentación del grupo Cima Producciones con sus estaciones sonoras Eco Radio Estéreo y Comunicar 20 con los medios aliados, La Reacción Prensa Digital, Mundo Help e Impulsa Radio.
Informativo C20. La mañana con café, música e historias. Informativo C20. Escúchalo en la radio virtual y síguelo en las redes sociales. Informativo C20. En la mañana.